Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un gusto tenerles con nosotros. Gracias por acompañarnos, ya sea aquí en la ciudad de Puebla o aquellos que nos ven en otros lugares, tanto del país como de fuera del país. Un saludo muy afectuoso y nuestro deseo es que el Señor les esté bendiciendo abundantemente a todos ustedes. El día de hoy quisiéramos iniciar nuestro tiempo devocional encomendando este tiempo en las manos del Señor. Así que, ¿qué les parece si les invito a todos ustedes a orar para dejar que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra? Oremos. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos y te damos gracias por el privilegio de acercarnos a ti y de escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias por darnos este día, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones acerca del tema que hemos estado estudiando en los días que nos han antecedido, desde el domingo pasado. Empezamos a estudiar un poco acerca de la oración. Yo sé que es un tema que lo hemos estudiado de diferentes formas, de diferentes maneras, pero hoy quisiera yo enfocarme en un asunto que quizá nos ha inquietado de cuando en cuando. Y esto es el tema de cómo es que nosotros podemos orar según la voluntad de Dios. Hay dos textos en la Biblia que para mí han sido de mucha inquietud y quisiera yo compartírselos a ustedes. El primero de los textos es el texto que aparece en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 5, en el versículo 14. Aquí nos dice Juan, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Yo sé que este texto nos crea una inquietud grande, ¿verdad? El saber que estamos orando, que estamos pidiendo, que estamos requiriendo de Dios algo que es conforme a su voluntad. El otro texto también que quiero tomar como base para nuestra reflexión el día de hoy es el que Pablo le escribió a los romanos en su carta, la carta a los romanos en el capítulo número 8. En este capítulo 8 del versículo 25, Pablo empieza diciendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dos textos que son muy interesantes, ¿verdad? A la vez podría decir que también son intrigantes. En primero, ¿por qué? Primero porque cuando Juan nos dice que vamos a tener la respuesta a nuestras oraciones, Juan nos está requiriendo que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, vamos a tener lo que le pedimos, ¿verdad? Es una cadenita, pero todo parte del hecho del conocimiento de la voluntad de Dios. El segundo texto, ¿verdad? El de Romanos, pues nos agrega un poquito y que creo que es la inquietud que cada uno de nosotros tenemos. Y es esa inquietud de que cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay inquietud, Pablo nos dice, y qué hemos de pedir como conviene, como si Pablo hubiese leído a Juan, ¿verdad? Y estuviera diciendo, pues Juan dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios, pero ¿cómo la puedo conocer?
¿Qué es eso, ese asunto de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo entonces pedir como conviene? Y Pablo nos dice, bueno, eh, vamos a suponer que no lo sepamos, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo sí la conoce y Él va a interceder por nosotros. En estos dos textos pueden ustedes ver que efectivamente todos hemos pasado por esa gran inquietud, la inquietud de preguntarnos, ¿qué puedo pedirle a Dios que sea su voluntad? O si lo que yo estoy pidiendo en realidad es la voluntad de Dios o es un antojo mío, ¿verdad? Y a veces no lo sabemos. Bueno, quisiera yo compartir con ustedes algunos pensamientos al respecto, ¿verdad? Bueno, ya creo que hemos entendido ahora ya el problema. Permítame empezar enfocándonos primeramente por lo que Juan nos está diciendo, ¿no? Que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Eh, la voluntad de Dios sí es uno de los temas serios en la escritura y se tocan en bastantes ocasiones. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿a quién realmente nos estamos refiriendo? Si buscáramos nosotros una definición del término voluntad, ¿verdad? Voluntad de Dios, estaríamos diciendo que la voluntad de Dios no es otra cosa más que aquellas cosas que Dios desea, aquellas cosas, por un lado, que Dios quiere, ¿no? Dios quiere algo, Dios desea algo, y hasta cierta manera, ¿verdad? Dios ha determinado que ciertas cosas sucedan o que ciertas cosas pasen. Todos nosotros en alguna ocasión nos hemos hecho precisamente la pregunta si lo que está pasando es la voluntad de Dios. A veces usamos el término un poquito equivocado, ¿no? Porque cualquier cosa que pase decimos, fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar a ese debate, pero sí me gustaría platicar un poquito acerca de estas cosas, ¿no? Si son las cosas que Dios desea y si son las cosas que en un momento Dios haya determinado, ¿cómo puedo yo relacionarme o entender lo que es la voluntad de Dios? Pues cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos con algunos datos interesantes. Por ejemplo, la Biblia nos va a hablar de la voluntad de Dios en diferentes formas. En primer lugar, nos va a hablar de una voluntad soberana. Cuando hablamos de la voluntad soberana, estamos hablando de esa voluntad que puede o no estar revelada y que es algo que Dios determinó y lo determinó por sí mismo y para que sucedan. Esos eventos o cosas que Dios determina en su voluntad soberana, miren hermanos, no hay nada ni nadie que los pueda detener. ¿Sí? La voluntad soberana de Dios se va a realizar. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Sí? Podemos decir que nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo va a regresar. Sabemos que Cristo murió, sabemos que Cristo resucitó y sabemos que Cristo va a regresar. Estos eventos Dios los determinó en su soberanía. Como decía un misionero muy querido por mí, él decía, ¿no? Cuando Dios determina las cosas, no me pregunta si yo lo quiero, ¿verdad? Simplemente Dios hace que las cosas sucedan. Dios determinó que Cristo naciera, Dios determinó que Cristo muriera, Dios determinó que Cristo resucitara, Dios determinó que Cristo va a regresar. Entonces, esos eventos yo no los puedo cambiar. Son la voluntad soberana de Dios. Y como les decía, esa voluntad soberana de Dios puede estar revelada o puede estar oculta. Por ejemplo, sabemos que Cristo va a regresar, pero no sabemos cuándo. ¿Sí? Por otro lado, sabíamos que Cristo iba a nacer y que iba a nacer en Belén. Entonces, hay datos dentro de la revelación soberana, de la voluntad soberana de Dios que se revelan y hay datos que no se revelan. Y estas cosas suceden porque tienen que suceder, porque Dios así lo determinó. ¿Sí? Otro aspecto que también encontramos
en la Biblia con respecto a la voluntad de Dios es lo que se conoce como la voluntad moral de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de la voluntad moral de Dios, estamos hablando de que hay ciertos elementos que son buenos y son malos, y que Dios ha determinado con toda claridad en la Escritura, ¿verdad?, que son malos. Por ejemplo, ¿verdad? El pecados, ¿verdad? Dios, tenemos un catálogo grandísimo en la Biblia de cosas que Dios nos dice que no debemos hacer porque no van de acuerdo con su voluntad moral. No debemos mentir, no debemos robar, ¿verdad? Lo interesante que nos encontramos, ¿no? Claro, con todas las excepciones que ustedes puedan decirme, ¿verdad? Es que el ser humano de manera natural sabe cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. ¿Sí? Como somos la imagen y semejanza de Dios, esa imagen y semejanza de Dios nos permite tener una conciencia moral. Claro, algunos lo tienen muy degradada, esa conciencia, o tienen su conciencia, como dice la Escritura, cauterizada. Pero el conocimiento de bien y mal creo que es algo que fácilmente nosotros podemos determinarlo y podemos captarlo, incluso sin conocimiento de la Escritura. Hay mucha gente, ¿verdad?, que no conoce la Biblia, mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo, pero sí puede determinar las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Nosotros, con más razón, que conocemos a Cristo y que tenemos la Escritura, podemos entender perfectamente bien lo que es la voluntad moral de Dios. Entonces, nosotros podemos hacer o dejar de hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que a Dios no le agrada, porque eso no es parte de su voluntad. Entonces, ahí tenemos otro elemento, no solamente la voluntad soberana, sino también tenemos la voluntad moral de Dios. Y eso nos lleva entonces a una pregunta: ¿será que Dios tengo una voluntad, tiene determinado en su voluntad cosas específicas para mí, lo que algunos han determinado la voluntad individual, ¿sí? Es decir, hay cosas que tienen que ver conmigo y que Dios ha determinado, o mi vida es nada más algo que va a fluir y Dios va a ir encauzando todo, ¿no? Y yo tengo que tomar todas las decisiones. Bueno, cuando hablamos de la voluntad individual, y aquí ha habido mucho debate sobre este asunto, ¿verdad? Podríamos decir que sí, en la Biblia encontramos que hay cosas que Dios ha determinado que sucedan en mi vida. Y hay cosas que suceden en mi vida porque yo las provoco. ¿Sí? Entonces ahí va junto, van juntos esos dos, esa discusión, esos dos conceptos, ¿va? Se van discutiendo. Pero efectivamente, ¿verdad? Dios ha determinado que ciertas cosas sucedan en nuestra vida. Por ejemplo, el hecho de que pues, Dios quiso que naciéramos, ¿verdad? Y cuando vemos en la Biblia, David dice que Dios lo conoció, ¿verdad? Eh, si mal no recuerdo, que el profeta Jeremías también decía que Dios lo conocía desde el vientre de su madre y que su embrión había visto a Dios, decía David también. Entonces, fíjense, el conocimiento que Dios tiene de nosotros es desde antes que naciéramos. Y David también nos dice en uno de sus salmos que todas las cosas las ha escrito Dios, las cosas que iban a suceder, Dios las tiene contempladas ya. ¿Cuál es el problema con esta voluntad individual? El problema con la voluntad individual es que uno no la encuentro revelada en la escritura. Si yo no voy a ir a la escritura y me va a decir, mira, aquí dice David Pérez se va a salvar tal día, ¿sí? No lo encuentro en la Biblia. No podemos jugar con la Biblia como si fuera una ouija para saber a ver qué es la voluntad de Dios, ¿no? No lo vamos a encontrar así. Eh, Como decían algunas personas, ¿no? La voluntad individual la voy a conocer cuando han sucedido las cosas.
Así que, ¿qué podemos hacer entonces en este entorno? Como soy libre, ¿verdad? Dios me va a poner en situaciones donde yo tenga que decidir. Por ejemplo, el día de hoy ustedes van a tener que decidir qué van a comer. Si van a ir a un restaurante a comer, van a llevar comida a la casa o van a comer con unos amigos, pero son decisiones que ustedes toman, ¿verdad? Bajo todo eso, Dios tiene control, ¿sí? Y nos van a suceder muchas cosas. Entonces, ¿cómo podemos entender en la oración, verdad? En la oración, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, déjenme ir concluyendo entonces con estos pensamientos. Si yo estoy pensando que estoy con un Dios que tiene una voluntad soberana, yo me voy a dar cuenta de que hay cosas que yo no puedo detener porque son parte de la voluntad soberana de Dios, ¿sí? Y lo único que yo puedo hacer cuando estoy ante eventos que son parte de la voluntad soberana de Dios, que encontramos revelados en la Escritura, y que estamos viendo en la historia cómo se desarrollan, lo que sí podemos hacer es simplemente darle gracias a Dios y unirnos a ese evento, ¿sí? Si sabemos que Cristo va a regresar, pero no sabemos cuándo, mi responsabilidad no es orar, ay Señor, ¿verdad? Qué bueno que Cristo viene. No, sí, sí, vamos a orar, decir, Señor, ven pronto. Y en la Biblia precisamente hay esa oración, ven Señor Jesús, ¿verdad? Y qué bonito es orar con la esperanza de que Cristo venga. ¿Pueden ustedes imaginarse que esta noche o dentro de un rato de pronto el Señor venga? Bueno, vamos a estar orando y vamos a estar orando para estar preparados para esa venida, porque ese es un evento de la voluntad soberana de Dios. En cuanto a la voluntad moral de Dios, ¿qué tengo que hacer? La voluntad moral de Dios, hermanos, siempre lo vamos a encontrar revelada en la Escritura. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo estoy por tomar una decisión, un trabajo, o si tengo que mudarme a otro lugar? Pensar en las implicaciones morales que esto tiene, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que me llevan? ¿Es realmente porque quiero agradar a Dios? ¿Estoy reconociendo a Dios? ¿Sí? Dentro de la escritura, el trabajo que yo estoy tomando es un trabajo que a Dios no le agrada, que Dios determina como un trabajo no grato para Él, ¿sí? Entonces, yo debo de empaparme precisamente con el conocimiento de la palabra de Dios para determinar lo que es bueno y lo que no es, lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada, ¿sí? Por poner un ejemplo, si tú estás pensando en casarte, ¿verdad? Estás pensando, el chico, la chica con que me voy a casar, es la voluntad de Dios que me case con él. Bueno, hay varias formas de entenderlo, ¿no? Por un lado, es este chico creyente, es cristiano, no lo es, ¿verdad? Dios no quiere que sus hijos compartan, ¿verdad? Sus vidas con gente que no tienen la misma fe. Entonces, si esa es la situación, hazte a un lado, ¿sí? Si es un trabajo en donde tú vas a tener que sacrificar aún a tu propia familia, los vas a abandonar, los vas a dejar completamente solos. Cuidado, cuidado, ¿no? Porque tú como cabeza de familia o como madre de familia tienes que entender que es tu responsabilidad, ¿verdad? Y moralmente, delante de Dios, tú eres responsable por el bienestar de ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes que tomar ese tipo de decisiones y tienes que orar, ¿verdad? Obviamente ese tipo de oraciones te va a llevar a la toma de decisiones, como decíamos hace un rato, en donde tú vas a determinar, Señor, tengo que hacer esto. Entonces, como es tu responsabilidad y estás en tu libertad, ¿sí? Tú tienes que pedirle al Señor fortaleza, sabiduría, dirección. ¿Para qué? Para que hagas lo que tienes que hacer. Entonces, orar de esta manera, con el conocimiento de la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice en su carácter moral, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a trabajar para hacer lo que Dios quiere. Así que, mis queridos
hermanos y hermanas, ¿verdad? Yo solamente les quiero dejar con este pasaje, ¿no? Uno, cuando vamos a orar, busquemos cuál es la voluntad de Dios. Si está dentro de su voluntad soberana, démosle gracias. Si es parte de su voluntad moral, obedezcamos la voluntad moral de Dios. Y si no sabemos en qué situación estamos, no se preocupen también, ¿verdad? Sigan ustedes orando, porque como Pablo nos dice que debemos orar como conviene, que debemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Él está clamando por ti y por mí para que todo salga bien. Así que les dejo con esos pensamientos, ¿verdad? Acuérdense, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Y si no sabemos qué es lo que debemos de pedir, sigamos orando, pidiendo sabiduría, y dejemos que el Espíritu Santo interceda por nosotros hasta el momento que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere. Así que hermanos, les dejo con esos pensamientos, ¿verdad? Espero no haberles dejado con más dudas de las que tenían al empezar este devocional, pero espero que sinceramente ustedes se encuentren el camino en el cual vivir con confianza y con tranquilidad. Ya saben que estamos para servirles en la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Cualquier comentario que ustedes tengan sobre el devocional, sobre la iglesia misma, por favor háganoslo saber y alguien del staff con gusto, ¿verdad? Les hará llegar la respuesta. Si es una respuesta directamente para este servidor, con gusto, ellos me la van a llegar me la harán llegar y con gusto les contestaremos. De mi parte, les deseo que este día sea un día de bendición para todos ustedes. Que Dios les guarde y les bendiga grandemente.